Entonces, el artículo 454 del Código Civil está relacionado con el principio de la autonomía de la voluntad, donde las partes pueden determinar libremente el contenido de los contratos. Además, pueden acordar contratos diferentes de los comprendidos en el Código Civil. A eso se refieren los contratos nominados, los que están establecidos, y los contratos innominados, que las partes tienen toda la posibilidad y la potestad de poder celebrar. Ahora vamos a ver esas limitaciones. El artículo 454 también en su parágrafo segundo establece lo siguiente: la libertad contractual está subordinada a los límites impuestos por la ley, a la realización de intereses dignos de protección jurídica. Muy bien. De este artículo, entonces, podemos ya hacer una conclusión, o por lo menos deducir que los límites que tiene la libertad contractual o relacionada con el principio de la autonomía de la voluntad, el primer límite son los que impone la ley. Lo que significa que la autonomía de la voluntad no puede estar por encima de la ley. Y por otra parte, hay que entender que aquellos contratos que celebran las partes haciendo uso de esa libertad contractual deben observar que contengan intereses dignos de protección jurídica. Y cuando habla de intereses dignos de protección jurídica, entonces ya estamos hablando de las buenas costumbres, ¿no es cierto? Que no deben ser contrarios ni a la ley, ni a las buenas costumbres, ni al orden público, que establece lineamientos necesarios para la convivencia en una determinada sociedad. Entonces, acá están los límites de este principio de la autonomía de la voluntad. Primero, la ley, como norma imperativa, tiene un rango preferente, una jerarquía superior al precepto privado y a las normas supletorias dispositivas. Recuerden que la ley y las normas supletorias se aplican cuando hay ausencia de una disposición específica. Se va a las leyes supletorias, pero cuando aparece una ley, obviamente deja de tener efectos esa normativa supletoria y se aplica con preferencia la ley. Entonces, ningún acuerdo privado puede estar por encima de la ley. Su carácter coactivo impide que el sujeto no haga lo que manda o haga lo que la norma prohíbe hacer. Además, no es derogable por la voluntad de los particulares. Entonces, la ley tiene una característica fundamental que es de cumplimiento obligatorio y que no es competencia ni la producen los particulares, sino que hay órganos especializados en la estructura del Estado. La moral o las buenas costumbres, que son el conjunto de convicciones de orden ético que no es necesario que se plasmen en actos concretos. La moral es definida por cada sociedad en particular. Y por esta razón es que varía de una sociedad a otra. Ese es un detalle importante, que el tema de la moral va a configurarse de acuerdo a la visión
que tenga cada sociedad. Eso va a conllevar que lo que para en algunas sociedades puede ser inmoral, para otras sociedades puede ser totalmente aceptado. Es decir, considerarse una buena costumbre. La moral, cuando se exterioriza, cuando sale a flote, cuando las personas se comportan de una determinada forma, están exteriorizando esa moral, que viene a constituir lo que se llaman las buenas costumbres. Entonces, podemos decir que las buenas costumbres son la manifestación externa de una moralidad aceptada. Recuerden que es la sociedad lo que establece qué es bueno y qué es malo, qué va a ser moral y qué es inmoral. Y las personas o los miembros de la sociedad finalmente tienen que observar esas buenas costumbres. Cuando no la observan, reciben un reproche. Y obviamente, el no observar las buenas costumbres prácticamente va a incidir en una serie de contradicciones que, como la norma es producto también del avance social, entonces las normativas van considerando estos aspectos. Por eso es que las buenas costumbres también son consideradas dentro de la norma. Finalmente llegan a ser cuestiones muy obligatorias, porque es una práctica aceptada por toda la sociedad. Y el orden público, que resulta de la observancia de un conjunto de normas jurídicas cuyo cumplimiento es indispensable para preservar el mínimo de condiciones necesarias para una convivencia normal. El orden público es el conjunto de condiciones fundamentales de vida social instituidas en una comunidad jurídica. Entonces, el orden público no se discute, es de cumplimiento obligatorio, están en la norma, están en nuestra Constitución, son principios fundamentales que todas las personas debemos observar. Por lo tanto, ningún acuerdo privado fundamentado en el principio de la autonomía de la voluntad puede pasar o ir por encima de esto, de la ley, de la moral, de las buenas costumbres y del orden público, que vienen a constituir el límite. Así que podemos decir que la autonomía de la voluntad en realidad simplemente es relativa, no absoluta. Y hay que tomar en cuenta que la autonomía de la voluntad es propia de las relaciones entre particulares, es decir, en el ámbito del derecho privado, y que de ninguna manera opera en el ámbito del derecho público. Muy bien, esa era la primera parte que estaba relacionada con los contratos, para profundizar un poco más, y hoy vamos a ver ya la clasificación de los contratos, que hemos considerado la sección 2. Según los requisitos de formación, los contratos tienen esta clasificación. ¿Cuál es el elemento fundamental en los requisitos de formación? Se debe observar el consentimiento. El consentimiento es determinante en este tipo de clasificación. Vamos a ver los primeros, consensuales. La voluntad de las partes es suficiente para dar nacimiento al contrato. Se perfecciona con el simple consentimiento. Y lo hemos visto en la compraventa de cosa cierta y determinada. ¿Recuerdan ustedes que en la compraventa de cosas ciertas determinadas, el riesgo lo asumía el comprador, aunque no se le haya entregado la cosa, ni él hubiera pagado el precio?
Pero por este carácter consensual, el consentimiento es suficiente para crear esa obligación o ese tipo de contrato. Reales. Aquí no es suficiente el consentimiento. No significa que lo vamos a excluir. Recuerden que todos los contratos, al ser el consentimiento un elemento esencial, debe observarse en todos los contratos. Pero en los contratos de carácter real o los contratos reales, aparte del consentimiento, se necesita la tradición o la entrega de la cosa para que se perfeccione este contrato. Es decir, mientras no se entregue la cosa, no podemos perfeccionar un contrato real. El préstamo, con el solo consentimiento, no puede usted perfeccionar porque no le han entregado todavía el dinero. El depósito, usted acepta, las partes aceptan, pero mientras no se lleve lo que se va a depositar, entonces no se concretiza. La prenda, si alguien quiere dejar una prenda, y recuerde, por ejemplo, la prenda, estamos hablando de, cuando hablamos de prenda, estamos hablando también de la pignoración, cuando se refiere a bienes inmuebles, estamos hablando del anticrecio, donde hay que entregar necesariamente la cosa. Entonces, ese aspecto es importante en los contratos reales. Aparte del consentimiento, para perfeccionar este tipo de contrato hay que entregar la cosa. Y los solemnes significa que, aparte del consentimiento, se necesita cumplir las formalidades establecidas por ley para que el contrato pueda perfeccionarse. Así haya consentimiento, si no se cumplen las formalidades establecidas por ley, el contrato no llega a perfeccionarse. Y lo pueden revisar en el artículo 493, parágrafo 1 del Código Civil. Y además pueden también revisar qué tipo de contrato necesariamente deben cumplir ciertas solemnidades, como la donación, la hipoteca, la anticresis y los demás contratos que están especificados en el artículo 491 del Código Civil. No olvidemos entonces que, según los requisitos de formación, el elemento indispensable es el consentimiento. Según los requisitos de fondo, aquí el elemento fundamental es la voluntad de las partes. ¿Cuáles son estos contratos en esta categoría? Tenemos los de libre discusión. Y su opuesto es el de adhesión. ¿Cuál es el de libre discusión? Las partes tienen un amplio margen para la negociación. Es decir, en los de libre discusión, ambas partes van a establecer la ley del contrato. Van a ponerse de acuerdo y van a establecer la ley del contrato. No siempre se cumple en la práctica, pero por lo menos en la teoría, ese es el fundamento en que las partes deben establecer de mutuo consenso la ley del contrato. Sabemos que en la práctica es una de las partes que busca el abogado, hace el contrato y simplemente le dice a la otra parte, vamos a firmar. Eso se da en la práctica, pero los de libre discusión tienen esa particularidad. Los de adhesión, ¿cuáles son los contratos de adhesión? La libertad de negociación está restringida, es decir, usted ya no puede cambiar ni una cláusula del contrato. Tal es el contrato de seguro. Si hay una aseguradora, ellos establecen las condiciones, hacen el contrato y si usted quiere adquirir el seguro, simplemente va y lee el contrato.
Y si está de acuerdo, bueno, lo compra. Y si no está de acuerdo, simplemente no tiene que comprarlo, porque la empresa no va a modificar las cláusulas ni el contenido del contrato. Ese de adhesión donde uno se adhiere directamente a lo que ya ha establecido una de las partes. También tenemos los contratos individuales, que están en contraposición a los contratos colectivos. Así lo he agrupado para que ustedes lo recuerden con mayor facilidad. ¿Cuáles son los individuales? Obligan solamente a las personas que directa o indirectamente intervienen en su formación. Cuando hablamos de indirectamente, directamente vamos a pensar en la representación, que es la manera en que las personas intervienen en un acto jurídico de forma indirecta a través de su representante. Entonces eso es lo normal, que los contratos no afecten a otras personas, sino a las partes intervinientes. En realidad es la regla. Y a eso se refiere, esas características tienen los contratos individuales. Pero los contratos colectivos están en contraposición a ellos. Aquí obligan a las partes que no han intervenido directa ni indirectamente en su formación. Es decir, los efectos le llegan a las personas que nunca intervinieron. ¿Cómo podemos explicar eso? ¿Cómo podemos entender? En los contratos colectivos de trabajo entre los sindicatos y los patrones. Si hay un sindicato en una empresa o un sindicato de trabajadores de un rubro determinado, por ejemplo, vamos a decir al sindicato Fabril, que está representado por sus federaciones. Cuando ellos negocian el precio del kilo de la almendra, entonces van estos dirigentes. Finalmente cierran el negocio y establecen. Hay un pacto. Se estableció el precio. Puede ser que usted nunca estuvo ahí, ni siquiera era parte de ninguna empresa de estas que se dedican al quebrado de la almendra o beneficiado de la almendra. Y por circunstancias económicas usted ingresa a trabajar, solicita ingresar a trabajar. Entonces nunca estuvo ahí, pero los efectos del contrato colectivo que hicieron los dirigentes automáticamente le va a afectar a usted. Porque usted no tiene opción para decir, bueno, yo no quiero este precio. Directamente el precio ya ha sido establecido y por lo tanto de esa manera es que usted sin participar, finalmente los efectos le son aplicables a usted o le afectan a usted. Eso es la contraposición entre los contratos individuales y colectivos. De acuerdo al contenido, el elemento fundamental acá es el conjunto de derechos y obligaciones que genera. Y hay tres subclasificaciones acá. Vamos a ver según la reciprocidad de las obligaciones. Reciprocidad, doy y recibo, ¿no es cierto? Dentro de esta clasificación tenemos los contratos unilaterales. Las obligaciones surgen para una de las partes solamente. Hay un acreedor y un deudor. Por ejemplo, el préstamo de dinero. La vez pasada, en uno de los temas, yo le hacía este comentario que en realidad todos los contratos, por característica general, basado en el concepto mismo o en esta operación del contrato, necesariamente son bilaterales, porque intervienen dos partes para que haya contrato. Pero el tema o el enfoque o la característica que tienen los contratos unilaterales se va a sobreentender que hay dos partes que intervienen en el contrato necesariamente. Sin embargo, cuando se celebra ya el contrato, la obligación solo es para una de ellas. A eso o ese aspecto vamos a reconocer en los contratos unilaterales. Aquí está el ejemplo, el préstamo de dinero. Hacen el contrato
Una de las partes que el acreedor ya tiene el dinero, al entregarle al deudor, el acreedor no tiene ninguna otra obligación, sino que él espera a que el deudor le devuelva el dinero y le pague los correspondientes intereses. Entonces, ¿quién queda obligado únicamente? El deudor, que es el que va a buscar los medios o va a generar el recurso para poder, más bien poder pagar su deuda y los intereses correspondientes. Eso hay que entender por un contrato unilateral. Y en todas las obligaciones donde a partir de firmar el contrato o de hacer el negocio, una de las partes es la que finalmente queda obligada y el otro simplemente espera. Ahora, los bilaterales tienen un efecto diferente o contrario. A estos bilaterales también se le llaman sinalagmáticos. Las obligaciones son recíprocas. Cada una de las partes contratantes, escuche bien este detalle, es a la vez acreedora y deudora. Ejemplo, la compraventa. En los contratos unilaterales, solo uno es el acreedor y el otro deudor. Pero en los contratos bilaterales, también llamados sinalagmáticos, ambas partes tienen a la vez la misma calidad. Una es acreedora y a la vez es deudora. Y la otra parte es acreedora y deudora. Porque en los contratos bilaterales, las obligaciones o las prestaciones son correspondientes o interdependientes. Ahí está la compraventa. Cuando uno de ellos entrega la cosa vendida, genera la causa para que el otro entregue a la vez el dinero o viceversa. Entonces, hay obligaciones de ambas partes y ambas partes son acreedora y deudora a la vez. Y aquí es importante que ustedes puedan considerar este aspecto porque cuando estudiamos, por ejemplo, la resolución de contrato, hay que entender que esta característica es lo que hace que precisamente se den esas figuras para establecer o intentar restablecer el desequilibrio entre las prestaciones, más bien, o las contraprestaciones que se dan. Ahora, hay una categoría llamada sinalagmáticos imperfectos. Son contratos unilaterales que se vuelven bilaterales por determinadas circunstancias. Es decir, en su formación inicial son unilaterales. Podemos decir que en realidad son unilaterales en todo su proceso, pero hay circunstancias en las que una de las partes que no tenía ninguna obligación respecto a la otra, finalmente, por esas circunstancias dadas, aparezca esa necesidad de poder pagar o hacer una contraprestación que en su momento no se la pactó. Por ejemplo, veamos el contrato de depósito. La persona que se hace cargo del depósito, lo único que tiene que hacer es cuidarlo y cuando venga quien ha dejado el depósito, debe restituirla. Pero resulta que en ese cuidado, él ha hecho gastos de conservación. Entonces, cuando viene la persona, el propietario, a llevar el depósito, entonces aquí, por los gastos de conservación que se han realizado, automáticamente le corresponde una determinada contraprestación. A eso se llama sinalagmáticos imperfectos. No fueron sinalagmáticos en su origen, sino unilaterales, y que por estas circunstancias especiales se vuelven sinalagmáticos. Finalmente, en esta
clasificación están los contratos plurilaterales. Se forman por la declaración simultánea de voluntades de más de dos partes, cuyos efectos son para todas ellas. Y está la cesión de crédito. La cesión de crédito es donde un acreedor le cede en realidad el crédito a un segundo acreedor que finalmente adquiere la titularidad y la deuda no se extingue, sino que directamente el deudor pasa a depender de este nuevo acreedor a quien le han cedido el crédito. Generalmente se da en los sistemas bancarios, en los bancos. Seguimos. Según el fin perseguido, existen contratos a título oneroso y a título gratuito. Solamente son dos clases. Estos que están intermedios es en realidad una subespecie de los onerosos. Y cuando hablamos de onerosos se da la reciprocidad de ventaja entre las partes. Es decir, hacen un negocio. A cambio del sacrificio que supone conceder una ventaja, se recibe una compensación, un beneficio también de carácter patrimonial. Entonces, hacer negocio significa, obviamente, que va a haber una contraprestación. Nadie habla de negocio cuando va a hacer un regalo. Entonces, al hablar de negocio significa que va a haber contraprestaciones recíprocas a cambio de un precio. Entonces, ambos hacen sacrificio, significa que yo me deshago de algo, es decir, traspaso algo. Pero por ese sacrificio, en este caso de una compraventa, por ejemplo, me deshago de una motocicleta. Pero por ese sacrificio, la otra parte va a tener que pagarme el precio establecido. A eso se refiere, que hay ventaja. Necesariamente hay dinero de por medio. Y aquí podemos hablar de dos: los conmutativos y los aleatorios. Cada vez que ustedes vean conmutativos, recuerden que lo opuesto a conmutativo es los aleatorios. Y cada vez que usted mire aleatorio, debe pensar o saber que el opuesto al aleatorio son los conmutativos. Veamos las características. Las partes conocen de antemano las ventajas y sacrificios que depara el contrato. Se garantiza el equilibrio en las prestaciones de ambas partes. Su desequilibrio es objeto de resolución. Entonces, cuando hablamos de contratos conmutativos, las partes ya saben de antemano lo que van a ganar y lo que van a perder. Nada les puede sorprender. Por eso es que en estos contratos de carácter conmutativo, cuando hay un desequilibrio ocasionado por una de las partes o por otras situaciones que ya hemos visto, entonces puede llegarse a la resolución de contrato. Ahora, los contratos aleatorios, las partes no conocen de antemano las ventajas o pérdidas que obtendrán, pues esta depende de un acontecimiento futuro incierto. Ejemplo, la venta de una cosecha de arroz, el juego, la apuesta. Entonces, en los aleatorios, las partes no conocen lo que va a suceder. Sin embargo, aún así se obligan. Recuerden que en estos contratos aleatorios están excluidos de los tipos de resolución que hay, ¿no es cierto? Por esa característica que tienen, de que están supeditados a un acontecimiento futuro incierto. No se trata que son contratos condicionales, sino coinciden en cuanto a acontecimiento futuro incierto, pero tienen otras características que no se las debe confundir. Y finalmente están los contratos a título gratuito. Son productos de la liberalidad, donde no existe la contraprestación, pero tienen además un régimen especial. Ejemplo, la donación, el comodato, el préstamo sin interés, el depósito gratuito, el adelanto de legítimo.
Estos contratos son a títulos gratuitos, pero el comodato, por ejemplo, donde se da un inmueble para que una persona viva, no se le va a cobrar, no es ni está fuera del régimen, no es ni alquiler, tampoco es anticres, pero se cede el bien. Y ese régimen especial es que quien se beneficia con el comodato debe cuidar la cosa como un buen padre de familia, y si algo llega a pasar a la cosa, una pérdida, un deterioro, este debe responder. Entonces, a eso se refiere cuando yo digo que tienen un régimen especial. Igual pasa con los demás, con la donación. Recuerden que también se puede sacar de la herencia, más bien estamos hablando de la donación, perdón, del adelanto de legítima, del depósito gratuito, donde lo importante acá es que no se efectúa ninguna contraprestación en pago. Es decir, una de las partes asume esa responsabilidad debido a una cuestión muy particular inherente a su persona, que quiere expresar un acto de liberalidad beneficiando a uno de estos sujetos que intervienen en estos contratos. Según la duración de sus efectos, tenemos lo de ejecución instantánea. Sus efectos se cumplen de una sola vez en el tiempo. En el caso de la compraventa, damos el dinero, el otro entrega la cosa y no hay nada más pendiente, salvo las consecuencias que tiene en el caso de evicción o de vicio, pero eso ya no tiene que ver con los efectos del contrato, sino una responsabilidad inherente para este tipo de contrato. En contraposición están los de tracto sucesivo. Las partes van cumpliendo sus prestaciones en el tiempo de forma periódica, intermitente o intercalada. Por ejemplo, el arrendamiento. Llega un mes, se paga, transcurre otro mes y vuelve a pagarse. A eso se refiere que va cumpliéndose de forma periódica. Y finalmente tenemos, por las reglas de interpretación, dos contratos o dos tipos de contratos. Los nominados son los que están previstos y regulados en el ordenamiento jurídico. Y los innominados son los que no están previstos ni regulados por el ordenamiento jurídico. Recuerden que por efecto de la autonomía de la voluntad, en esta parte pueden ingresar quienes celebran un contrato para establecer el tipo de contrato que ellos quisieran. Muy bien, de esta manera hemos llegado a la parte final de nuestro segundo tema, esperando haberles orientado para que ustedes pudieran también comprender de mejor forma, toda vez que ya ustedes han realizado su práctica, ya han presentado y simplemente en este proceso estamos para hacer una retroalimentación del tema. Por cuestión de tiempo ya he sido notificado por Zoom que esta clase se va a cerrar, y para que no nos sorprenda, entonces con esto vamos a llegar a la parte final. Si hay preguntas, por favor, para la próxima clase, me la pueden hacer. ¿Estamos de acuerdo? Buenas noches, entonces. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.